Y Pamela Wervin es una periodista chilena que reside en Israel hace 2 años y medio. De alguna manera tiene la posibilidad de mirar esa realidad con dos mundos, por lo menos. Pamela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué dirías de este momento que te está tocando vivir en Israel, que sin duda, por lo menos yo me atrevo a decir, en 2 años y medio, seguro es el más difícil? A ver, bueno, estoy, la verdad, un poco, fue para mí muy impactante todo lo que vivimos el 7 de octubre. Em, la verdad, muy traumático, algo que fue despertar un día en una pesadilla que, que no terminaba y no terminaba y fue muy difícil. Em, Aceptar que, bueno, que estábamos cometiendo, que habíamos cometido un error como país, a pesar de que yo me vengo integrando a la sociedad israelí hace 2 años y medio. eh, Me siento parte de esa sociedad, y también me sentí de alguna forma humillada, por decirlo de alguna forma suave, con mucho dolor al ver que tanto de nuestros jóvenes, adolescentes, nuestras mujeres, eh, habían sido violentadas, habían sido violadas en todo sentido, masacrados nuestros jóvenes. eh, y es algo de lo cual yo creo, no sé si algún día nos vamos a recuperar. Eh, Cuando hablo del tema me conecto y me duele. Estamos gran parte del día desde el 7 de octubre frente al televisor, Ujú. eh, Hay un mirando antes y cómo un después, sin lugar a dudas. Y dijiste cuando tomamos conciencia de que hemos fallado, ¿a qué te refieres? es decir, nosotros como un país nunca debimos haber dejado sin protección o desprotegido, para decirlo más precisamente, a toda la gente que estaba ahí viviendo en la frontera con Gaza. Yo nunca he entendido por qué ese día estábamos con 120 soldados que obviamente no fueron capaces de sostener y retener la invasión de miles de terroristas que estaban entrando por la frontera. Por lo tanto, eh, el no haber estado listos, el no haber respondido ni siquiera a tiempo, sino que totalmente a destiempo, me, me hizo sentir de que no habíamos sido capaces de responder como país y como debíamos haber hecho. Ujú. Esto ha generado una frustración tremenda. Me atrevo a decir que no solamente en Israel, sino que también en el mundo, por el nivel de, de brutalidad con el que fue todo esto cometido y también por la falta de comprensión que ha habido en gran parte del mundo y sorpresa al respecto también. O sea, no solo Cuando de... dice fallamos, en realidad, bueno, todos hoy dicen fallamos en todo. Fallamos en la inteligencia militar, fallamos en los sistemas de seguridad, fallamos en absolutamente todo. Y entre otras cosas uno dirá, fallamos en la política, fallamos en una soberbia que tal vez hizo que todo esto pudiera pasar. Digo, dentro del análisis de esta falla que todavía se está dando en una guerra que todavía, bueno, es incierta y que además, bueno, de alguna manera hizo despertar a la sociedad israelí de que el enemigo no solo siempre estuvo ahí, sino que está, que es sofisticado, que está muy bien preparado y que no está solo en la frontera sur, en Gaza, sino que están, bueno, en todas las fronteras. Hoy la guerra, como ya han dicho los analistas, está en 7 frentes. Esto ha hecho, Pamela, que de alguna manera estos 2 años y medio que estás en Israel y la guerra te haya puesto en la pregunta de quiero vivir en un lugar tan complejo del mundo donde la guerra es una realidad y donde parecería, por lo menos por el momento y por bastante,
¿No hay una alternativa a la guerra? Yo creo que nunca en la historia, en mi historia en Israel, había querido tanto estar viviendo en Israel. Ya, eso primero que todo. Me siento mucho más, más comprometida con el Estado de Israel de lo que me sentía antes y me siento mucho más convencida que antes también de que es en Israel donde tengo que vivir y tengo que estar. Si bien no sé si en el futuro va a ser así, por lo menos hoy en día así lo siento. Em, y siento también que tengo que estar acompañando a mis amigas que tienen a sus hijos en la Chabá, que están pasándolos muy mal, que sienten eh, que todos los días la vida de sus hijos está en riesgo Ujú. y que no sé si son capaces de dormir en paz. Entonces, también hay una obligación social que nosotros tenemos y que es acompañar a esos padres que están viviendo de verdad, es una especie de tragedia, ¿no? Sí, no hay duda que toda la sociedad israelí está viviendo este shock del cual veremos todavía la elaboración futura. Hace poco hablaba con una especialista sobre cómo va a ser ese día después, que todavía no se puede dar porque todavía se está dando la misma guerra. Um, en esto de estar, eh, ¿hay sensación de vulnerabilidad que antes no tenía respecto de la seguridad? Mira, es muy dicotómico. Hay veces que sí, tengo miedo, em, pero en general me siento súper segura, mucho más segura de lo que a veces la gente en la Golá cree, en el mundo cree. En general siempre me he sentido súper segura en Israel, incluso en tiempos de guerra. Eh, Tengo preocupación más que nada por los Hayalim y por los secuestrados, ¿ya? Ujú, ujú. No tengo miedo por mí misma, no sé, nunca lo he tenido. Eh, ¿Cómo es la mm, sensación de vivir con sirenas que te llaman rápidamente a movilizarte y cortar con lo que estabas? Mira, la verdad yo vivo en una ciudad súper tranquila que es Netanya y no me ha tocado sirenas en Netanya, sí me han tocado en Tel Aviv y te puedo decir que la mayor parte de la gente reacciona muy tranquilamente y se moviliza hacia las zonas de seguridad sin hacer escándalo, ni gritos, ni nada. O sea, Ujú, la gente está muy disciplinada y muy acostumbrada a esto y te espera sus 10 minutos y luego vuelve a su vida. No es algo así, claro, estamos siempre ujú, todos mirando si hubo alguien afectado por algún misil. ujú, Esa es una ujú. preocupación que siempre en el momento en que hay alarmas tenemos. En este minuto, Miguel, la mayor preocupación está en las fronteras. Entonces, porque la capacidad de alcance que tiene hoy en día jamás es menor. Em, y yo te diría que estamos en general mucho más tranquilos con el tema de los misiles, de las sirenas y todo eso. Pero Ah, el vivir con sirenas es algo que es difícil también entender desde afuera, pero uno se acostumbra y yo veo que la mayor parte de la gente que vive bajo las amenazas de las sirenas está bastante acostumbrada en esta situación y nosotros los israelíes en general llevamos nuestra vida normal ujú. dentro de nuestras posibilidades. Sí, sí, somos Em, animales de costumbre y nos acostumbramos también a la guerra y es parte de la rutina que le toca a Israel y hoy la frontera no es solo Gaza, sino la frontera norte también, con todo lo que eso significa, y Hezbollah y las, bueno, incursiones permanentes, una situación de guerra muy compleja. Una de las cosas que, bueno, hoy se abre de vuelta y en un ratito voy a estar hablando con un especialista, bueno, dicen que entre otras cosas jamás aprovechó, no sé si es así, pero lo que percibía como una sociedad israelí muy dividida a partir de la reforma judicial y de, bueno, la grieta entre el gobierno y la oposición, por decirlo así. Eh, ¿Te parece que este trauma del 7 logra de alguna manera cerrar un poco esa división y que incluso con este fallo ahora de la Corte Suprema, bueno, la gente entiende de que
la discusión está bien, pero tiene que tener cierta responsabilidad de todos los actores? No, no siento que haya una mayor, un avance en esto. Lamentablemente, todo esto de la Ahdut que se planteó de que Yahat Nenatseach, es decir, de la hermandad y de que juntos triunfaremos, fue algo que efectivamente ha estado presente desde que empezó la guerra y especialmente al inicio. Sí, te puedo decir que había un cambio. No puedo decir, en realidad dije un no, pero no es un no absoluto, porque sí siento que en alguna medida estamos avanzando y de alguna forma, por lo menos, ahí se paró la reforma hasta que, bueno, hasta que seamos capaces de... Se nos congeló ahí un poquito, seamos capaces, y ahí se ha congelado el audio y la imagen, así que puede pasar. Estamos con Pamela Wervin, ella es periodista, hace 2 años y medio vive en Israel y bueno, tiene esa visión, como le decía, de aquel que vive esa realidad siendo alguien que vino de otras latitudes. Puede pasar, Rocío, no se preocupe. Igual estábamos cerrando los conceptos, vamos a ver si después la saludamos aunque sea, pero seguimos juntos pensando las noticias. Y me dicen que puedo retomar aunque sea un minutito el diálogo con Pamela Wervin, esta periodista chilena que vive hace 2 años y medio en Israel. Y estaba ella justamente diciendo si había la sociedad israelí aprendido algo de su división interna y lo que eso significaba y lo que le trajo como tal vez también parte de su problemática. Pamela, ¿estás ahí con nosotros? Sí, estoy acá con ustedes. Solamente redondear en ese punto, decir que también nosotros tenemos cambios políticos pendientes muy importantes, como es poder reformular la gobernanza o quien lleva el país, y eso es lo prioritario. La mayor parte del país ya no confía en quien está eh, liderando nuestro país, Ujú. y creo que ese es un cambio fundamental y muy importante que también el mundo político, eh, parte del mundo político lo tiene claro y en la otra parte me parece que no. Y eso es algo que me es importante dejar claro. La gente está muy enojada, Miguel, o sea, eh, la gente se siente totalmente... em, impactada por lo que hemos pasado y yo creo que eso no se puede dejar pasar. O sea, no es posible que nosotros sigamos viviendo gobernados por Netanyahu en una situación en la que realmente nos pasaron por encima y hay desconfianza de parte de la población en cuanto a la capacidad de gobernabilidad que tiene este, este primer ministro y su equipo, obviamente. Nos quedamos con eso. La gente está enojada y no tiene confianza en el gobierno porque, claro, el golpe ha sido demasiado intenso y no fue solo el 7 de octubre. Pamela, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel, y saludos a todos. Pamela Wervin, periodista, usted la escuchaba, ciudadana de Israel, de alguna manera como mujer también con esa sensibilidad, tratando de explicarnos cómo está viviendo la sociedad israelí este momento.